Esta medida a los pequeños productores no le produce ningún efecto. ¿Por qué centralmente? Porque los pequeños y medianos productores ya han vendido toda su cosecha. El productor, por lo general, siembra, como decimos acá en el campo, siembra prestado, o sea que saca los insumos a pagar a cosecha, el gasoil, el herbicida, las semillas, etcétera. Cosecha y sale a pagar las cuentas. Este año particularmente hubo una sequía importante en la zona nuestra, por lo tanto es poco lo que quedó. Muchos quedaron en la raya y otros, digamos, quedaron con deuda y otra parte sí, efectivamente se quedó con un resto. Ese resto por lo general se usa, digamos, para sembrar lo que es la cosecha gruesa, la soja y el maíz, digamos. Se va vendiendo a medida que uno va comprando los insumos. Tengamos en cuenta que hay 5.000 productores que explican el 70% de la soja en la Argentina, ¿no? Entonces, esta medida es una medida para seducir a ese sector, no al pequeño productor. Si se quiere, es un incentivo a esos grandes productores, a esos pools de siembra, a esos grandes terratenientes, no a los pequeños productores. ¿En qué consiste la medida? La medida consiste en que aquel que vende un quintal, digamos, los quintales de soja que tenga, va a poder hacer, digamos, un tipo plazo fijo con el 70% de la venta atado al dólar link. O sea, a medida que sube el dólar link, va a subir su depósito que está hecho en pesos. Eso, el 70% de lo que cobra. El otro 30% va a poder comprar dólares a un precio, se habla de 2.30, 2.40, que es el dólar ahorro. Con esto el gobierno pretende, digamos, que se liquiden más del 50% de la soja que está en los silos bolsa y en los acopios de los grandes exportadores. Del total de lo que se exporta en la Argentina, el 70% es de origen agropecuario. ¿Quiénes son los que exportan? ¿El Estado? No. Los que exportan son 7 u 8 multinacionales que acaparan, digamos, la producción de los 55.000, 70.000 productores de soja, la venden al exterior, reciben los dólares y a partir de ahí lo liquidan en el Banco Central. Nosotros decimos que este mecanismo, digamos, es lo que estaría mal. Como dice un amigo, Pedro Peretti, dice, no puede ser que 7 u 8 multinacionales agarren del cuello a cualquier gobierno democrático y le digan, mira, si no devalúan, no liquido. Por lo tanto, el gobierno debería tomar medidas de carácter estructural, digamos, que vaya a atacar este esquema o esta estructura de comercialización de los granos y este esquema de apoderamiento de los dólares que necesita la economía argentina, y cuando digo la economía argentina, los 47 millones de habitantes. No podemos estar pendientes de lo que hagan 8 exportadoras, que son Cargill, Dreyfus, Nidera, Costco, AGD, asociados, digamos, a 5.000 grandes productores, ponen en filo a los distintos gobiernos. Este problema, que no es nuevo, en su momento el peronismo lo resolvió. ¿Cómo lo resolvió? En el año 46 crea el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, lo que se llamaba el IAPI. Era el Estado, junto con, digamos, las cooperativas, los productores agropecuarios, los que vendían la producción al exterior. Determinaban cuánto iba al mercado interno, cuánto iba al exterior. Era el Estado el que se hacía de los dólares y lo volcaba a la economía. Nosotros creemos que el gobierno tiene que ir en esa dirección. Un intento fallido en esa dirección fue lo de Vicentín, que hubo avance y retroceso, pero hoy más que nunca hay que insistir en esa dirección. Nosotros estamos viendo un proceso de una fuerte concentración de la propiedad de la tierra y de la producción. De la propiedad de la tierra es un problema, es un tema histórico casi de la fundación de la República, digamos. Si uno va viendo los censos agropecuarios, te encontrás que hay 6.900 familias que concentran más del
50% de la tierra en la Argentina. El 3,5% tienen casi el 60% de la tierra en la Argentina. Me estoy refiriendo a esas grandes estancias, a esos grandes latifundios. Y el otro fenómeno que es realmente, que es más contemporáneo, que se profundiza sobre todo en la década del 90, es la concentración en la producción. Antes había concentración en la propiedad de la tierra. Ahora hay concentración en la producción. Cuando digo concentración en la producción me refiero a grandes pools de siembra, para darte un caso emblemático, los Grobocopatel, digamos, ¿no? Que hay una fuerte concentración de la producción. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, te tiro un dato, productores de trigo hay 35.000 en la Argentina. 4.000 empresas agropecuarias producen el 85% del trigo en la Argentina. 4.000 producen el 85% del trigo en la Argentina. El resto, los 31.000, producen el 15%. Entonces, es decir, ¿qué medidas se podrían tomar? Varias. Nosotros lo que estamos planteando es que tiene que haber una política diferenciada. En relación a la democratización de la tierra, puede haber desde política de colonización, o sea, empezando por las tierras públicas hasta avanzar, digamos, con alguna política de redistributiva. Digamos, yo sé que la palabra reforma agraria parece utópica o tiene mala prensa, o no está dentro del sentido común que imponen los sectores del poder, pero nosotros desde ya somos partidarios de una profunda reforma agraria, está dentro de los estatutos de nuestra entidad. Pero en el camino a esa reforma agraria se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, eso es imposible hoy por la correlación de fuerzas, etcétera, etcétera. En ese camino se puede hacer otras cosas. ¿Qué es lo que se podría hacer? Por ejemplo, una ley de arrendamiento rural. Una ley de arrendamiento rural que plantee centralmente que asegure estabilidad y que le ponga límite a la cantidad de tierra que se puede trabajar. Hoy tenemos, por ejemplo, Agrocopatel 150.000 hectáreas, MSU 180.000 hectáreas que trabajan. Hay que hacer una ley de arrendamiento que asegure, digamos, una cierta estabilidad al pequeño productor, que le ponga límite hasta tantas unidades económicas podés arrendar, más de determinada unidad económica, que nosotros hablamos de 3 unidades económicas, poder alquilar, más que eso no. Podríamos, digamos, avanzar, además, con una de la ley de arrendamiento rural. Hay distintas organizaciones de la agricultura familiar que han presentado en el Congreso distintos proyectos de ley que, para tipo procrear, para la compra de tierra. Y después necesitamos, aparte de todas estas cuestiones de que van al tema de la propiedad de la tierra, nosotros necesitamos una política diferenciada que haga más competitivo al pequeño productor. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tema retenciones. No puede ser que pague la misma retención un productor de 50 hectáreas que Agrocopatel, que trabaja 120.000 hectáreas. Entonces, nosotros decíamos, si no hay política diferenciada que lo hagan más competitivo al pequeño productor, el grande se termina comiendo al chico. Necesitamos una fuerte intervención del Estado en la política agropecuaria. Hoy parece que en la política agropecuaria lo que domina todo es el libre mercado, el capital financiero el que se está quedando con los campos. El gobierno debería avanzar en esa dirección.